Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio con nosotros. Hoy tenemos el honor y el privilegio de escuchar al profesor Yehuda Krell. Es profesor de historia, escritor, ensayista, formador y capacitador docente, conferencista en instituciones y grupos de estudio. Autor de los libros Una tierra sin paz, Israel y el Medio Oriente, Páginas de odio, Historia del antisemitismo, Historia del pueblo de Israel, una colección en 6 tomos, asesor histórico de la editorial Ort, Por los caminos de Sefarad. Actualmente está trabajando en un nuevo libro y es columnista de Radio High, profesor invitado de la Universidad Hebraica de México. El tema a tratar hoy son los aspectos del antisemitismo moderno, el negacionismo de la Shoah, el caso Polonia y el antiisraelismo, más las cositas que vamos a ir agregándole a través de la charla. Ustedes pueden mandar a través del chat las preguntas y nosotros se las vamos a hacer llegar al profesor Krell. Profesor Krell, muchísimas gracias por estar entre nosotros. En nombre de Amigos por Israel, y es un honor nuevamente tenerlo entre nosotros, y muchas gracias por colaborar en este espacio. Lo dejo. Muchas gracias, gracias, profesor. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Sé que son muchos y la mejor manera de saludar a todos es tratando de empezar y comenzar lo antes posible. Si ustedes me van a permitir, voy a compartir la pantalla con el PowerPoint que les preparé. Si me dan un segundo. Cuando tenemos que hacerlo en el momento, se nos complica. Un segundito. ¿Cómo salgo de acá? A ver. ¿Estamos todos viendo el PowerPoint? Perdón. Perfecto, profesor, perfecto. Muy bien. Comenzamos. Vamos a dedicar estos minutos que tenemos a abordar el tema de aspectos del antisemitismo moderno. Fundamentalmente nos vamos a detener en 3 de estos aspectos. Primero, la negación de la Shoah. El segundo, el caso polaco. Y el tercero, lo que nosotros llamamos comúnmente el antiisraelismo. Cuando nosotros hablamos de los aspectos modernos de este antisemitismo, tomamos siempre como fuente de referencia la Shoah. Todo aquel antisemitismo que comenzó a partir de la finalización del segundo o de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí quería hacer una anotación, un alto, para marcar lo siguiente. Cuando terminó la Shoah, cuando terminó el Holocausto, en la mayoría de los historiadores europeos y también en los historiadores americanos que abordaron el tema, el principal objetivo era demostrar que después de lo que pasó, desde 1939 a 1945, el antisemitismo, la judeofobia, el Judenhass, o como ustedes lo quieran llamar, iba a entrar en una posición de declive. Nada podía superar, por supuesto, las atrocidades que había en Europa o que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, historiadores comenzaron a escribir que el antisemitismo, si bien puede quedar de alguna manera, siempre será un antisemitismo residual.
nunca se podrá comparar con la bestialidad, entre comillas, que vimos de la década del 20, en la década del 30 y fundamentalmente en los primeros años de la década del 40. Lo que se quiso acentuar es, pueden haber atentados antijudíos, puede haber violencia antijudía, podemos encontrar registros sobre situaciones de inestabilidad de las comunidades judías en diferentes países, pero nunca se va a comparar con lo que sucedió anteriormente. Estimada gente, si bien es correcto que es imposible comparar con lo que sucedió en los tiempos del nazismo, el antisemitismo representa, sin lugar a duda, a comienzos del siglo XXI, una presencia, una singularidad, una estatura que verdaderamente preocupa, porque en lugar de ir decreciendo, este proceso vuelve a crecer. Para comprender lo que estamos diciendo, tenemos que partir de nuestra singularidad histórica, de la singularidad histórica del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo donde en los últimos, no mucho, 2000 años, el antisemitismo ha estado presente. Yo hasta diría cotidianamente en la vida de cada uno de los judíos en diferentes espacios y en diferentes lugares. El odio al judío durante estos 2000 años tenía un denominador común: extinguir, terminar con todo aquello que se llama pueblo judío. Y ese antisemitismo se ha transformado para el pueblo judío en una parte integral de su historia. Si yo estudio hoy la historia de los judíos, es imposible aislar este fenómeno, es imposible despojarlo de toda significación. El pueblo judío está marcado por estas persecuciones. El pueblo judío está marcado por sus exterminios. El historiador Raúl Hilbert, de una manera magnífica, él habla que hubieron 3 políticas hasta hoy en día de terminar con la cuestión judía. 3 políticas que se sucedieron en el tiempo, que entre las 3 políticas tenemos nosotros 3 políticas que entre nosotros podemos decir que en los últimos 2000 años se han sucedido de, primero, conversión. Ustedes observan acá la conversión. Hilbert dice, de la conversión se pasó a la expulsión y de la expulsión se pasó a la aniquilación. Presten atención a lo que marca Hilbert. La segunda apareció como alternativa de la primera. La tercera como alternativa de la segunda. Los misioneros decían, no tenés derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos decían, no tenés derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron, no tenés derecho a vivir. Estas 3 facetas, estas 3 etapas marcan la fortaleza de un antisemitismo de reciclarse, de resignificarse en el tiempo y de encontrar en cada una de las épocas históricas fortalezas que le permiten estar vigente. El odio al judío ha sobrevivido a través del tiempo, ha sobrevivido a través de historias diferentes, de épocas históricas, supera fronteras y regímenes, e inclusive sistemas y regímenes de la más amplia diversidad. Gente,
el antisemitismo también sirve de nexo vinculante entre clases sociales, entre diferentes generaciones e incluso entre pueblos y naciones que son enemigos. No existe doctrina ideológica, marxismo, fascismo, nazismo, liberalismo, capitalismo, que no se haya planteado la cuestión judía dentro de su ideología. Y cuando terminó la guerra, cuando todos pensábamos que después de las atrocidades vividas, el antisemitismo iba a reciclar, iba a remitir, iba de alguna manera a disminuir a partir del surgimiento del Estado de Israel, el antisemitismo logró vestirse con nuevos ropajes. Esconde los odios de siempre, pero lo que aparece es el negacionismo y el antisionismo, que son los dos nuevos fenómenos, son las dos nuevas aristas, son los dos nuevos aspectos que toma el antisemitismo en las últimas décadas, fundamentalmente. Observen el cuadro. Les marco aquí 4 columnas, 4 aristas, que son características que enarbolan el antisemitismo de posguerra. 4 aspectos que eran totalmente desconocidos previo a la Segunda Guerra Mundial y que en el mundo moderno se han desarrollado totalmente. El primer aspecto es la israelización del antisemitismo, que lo vamos a explicar en profundidad. El segundo aspecto es el populismo neofascista que se ha instalado en Europa del Este, en el centro de Europa, si consideramos a Austria también. En América Latina no tengo que darles grandes referencias, lo tenemos todos a la vista, y ni hablar del Medio Oriente. La crisis europea. Hay una crisis en la Unión Europea, por ahí disimulada ahora en el último año y medio por el factor de la pandemia, el factor del COVID, que nos hizo olvidar de todos los fenómenos sociales, étnicos, raciales que se vivía en Europa hasta hace 2 años atrás, y que tenemos nosotros hoy en día una presencia fuertísima, fundamentalmente tomada desde la presencia árabe en Europa, a la cual nosotros vamos a hacer mención. Y la cuarta columna que considero esencial y fundamental por la rapidez en la diseminación, por la rapidez con que corre el mensaje, por la rapidez que tiene el mundo tecnológico y el mundo digital, que es una globalización de la judeofobia. Hoy ya no tiene que venir el libro, ya no tiene que venir el artículo. Hoy el WhatsApp lo hace instantáneo. Hoy YouTube lo hace instantáneo. Hoy Google lo hace instantáneo. Y lo que voy a pretender es entrar a estas columnas, entrar a estos ámbitos, para ir de alguna manera deshojándolo. Vamos a ir sacando capas de cada uno de estos aspectos para que nosotros podamos de alguna manera comprender cómo coadyuvan, cómo juegan en conjunto. Vamos a partir de la Shoah. Quiero recordar 2, 3 conceptos básicos para que tengamos nosotros una terminología común, una idea de lo que estamos hablando. La Shoah fue la voluntad de exterminar a todo el pueblo judío, a todo integrante de una nación por el mero hecho de ser judío. Y no solamente debía destruirse al judío, sino debía destruirse a todo lo que se llamó alguna vez judaísmo. Hitler habla de estos 2 elementos, judío y judaísmo, y lo hace en extenso. La Shoah fue el asesinato de 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños que fueron ejecutados por los nazis y sus colaboradores. Y el último punto que quiero asentar es
que la Shoah fue la peor catástrofe que sufrió el pueblo judío en su milenaria historia, en toda su historia. Dicho esto, vamos a partir de acá. El primer punto que quiero tocar es el concepto de revisionismo, que está tan en moda, tan en moda, para decirlo suavemente, en todos los tiempos modernos. El revisionismo histórico es el derecho que tiene toda corriente historiográfica, que tiene todo historiador a revisar el pasado, a reinterpretarlo, a reelaborarlo. Reconsideran los datos, examinan de nuevo los hechos, ya cada generación los mira con su moral, con su ética, con su observación, como lo decían los alemanes, con su Zeitgeist, con el espíritu de la época, que no necesariamente es el mismo espíritu de una época a la otra. En la Edad Media se podía defender perfectamente el comercio de esclavos, hoy sería algo abominable. Cada generación, el revisionismo histórico tiene la facultad de revisar las pautas establecidas en el pasado. Ahora bien, el revisionismo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se llama negacionismo. El negacionismo son aquellos pseudohistoriadores, y después vamos a ver por qué digo pseudohistoriadores, que niegan o minimizan los hechos de la Shoah, los hechos fácticos, los hechos reales, los hechos corroborables, rechazan las evidencias históricas, los hechos esenciales que hacen a la historia judía. La historiadora americana Deborah Esther Lipstadt denominó a los negadores de la Shoah como los negadores de lo innegable, lo explícito, lo que está frente a tus ojos. Vidal-Naquet, un historiador francés, lo define como los asesinos de la memoria. Es lo que niegan los negacionistas o los pseudo-revisionistas. Que el régimen nazi no tuvo un plan deliberado para exterminar a los judíos, que nunca esto ocurrió, que la muerte de 6 millones durante la guerra es totalmente falsa, que el número de las víctimas judías es notablemente inferior. Es mentira que existen dispositivos funcionales para el exterminio masivo. Nunca se ideó, se creó campos de exterminio y cámaras de gas. Y hay un cuarto sector que, si bien no niega, sí banaliza, sí minimiza, que si bien existieron las cámaras de gas, afirman que Hitler no tenía conocimiento y responsabilidad de las acusaciones en masa, entre ellos lo dice David Irving. Los negadores, el negacionismo busca banalizar, trivializar y negar la Shoah porque necesitan deslegitimar y erradicar de la historia judía el exterminio judío. Enseguida vamos a ver por qué. Más allá de las intenciones o de las interpretaciones pseudohistóricas, el propósito es generar argumentos y posturas ideológicas que tienden a favorecer a los sectores xenófobos, que los hay, que los conocemos, discriminadores, que los hay, que los conocemos, y de pensamiento totalitario. El negacionismo es la continuación del antisemitismo por otros medios. Y hay razones políticas las cuales nosotros
vamos a ver enseguida. Uno de los mejores ejemplos, cómo el negacionismo se instala en la política y en el poder y en el gobierno de un país, lo tenemos a través de la ley del Holocausto polaca. La ley del Holocausto polaca tiene algo estupendo para debatir la historia hoy en día, maravilloso, que es el gran conflicto entre la verdad histórica y la verdad política. Y quiero explicar, la verdad histórica son los hechos, la verdad política es el relato. Y nosotros, le hablo a los argentinos fundamentalmente, somos buenos conocedores de lo que quiere decir el relato. El 26 de enero de 2018, hace 3 años nada más, fue aprobado el proyecto de ley en la Cámara Baja del Parlamento polaco, el Sejm, que se conoce como la Ley del Holocausto polaca. Esta ley es propuesto por el partido ultraconservador, nacionalista que está en el gobierno. Es el partido Ley y Justicia. Es una controvertida norma que proclama que, 2 puntos, los polacos no tuvieron nada que ver en la persecución de los judíos durante la Shoah y que trataron de salvar al mayor número de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. La ley, en su normatividad, considera delito penal atribuir falsamente a los crímenes de la Alemania nazi a Polonia. Queda prohibido hablar sobre campos de exterminio polacos. Y queda prohibido hablar sobre la complicidad del pueblo polaco en los crímenes cometidos. Es una ley extraterritorial. ¿Cómo puede ser? Porque se aplica a cualquier persona independiente en donde esté residiendo. Si esa persona reside en el exterior y efectúa acusaciones de determinado tipo, es comprendido también por esa ley y se lo puede juzgar. La normativa tiene o prevé multas y en un principio, este año fue derogado, se le daba hasta 3 años de cárcel por usar la expresión campos de concentración polacos. Vamos a los hechos. Olvidémonos el relato. Vamos a los hechos. Entre el año 1939 y 1945, Polonia sufrió de una manera atroz la persecución, la deportación y el asesinato en masa de judíos y de cristianos. 6 millones de polacos fueron asesinados durante la guerra, 3 millones fueron judíos. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno y Majdanek, los campos de exterminio estaban en territorio polaco, si bien los polacos no tuvieron nada que ver en su construcción y en su organización. La muerte, el asesinato de estos ciudadanos polacos, de estos ciudadanos judeo-polacos, puso fin a una cultura judía de más de 1000 años en el país polaco. Nunca ocurrió nada igual desde que existe el Estado polaco. Seguimos con los hechos. El historiador polaco-estadounidense Jan Gross sostiene en su libro Vecinos, un magistral libro que escribió, que a veces los polacos asesinaron a judíos durante la ocupación nazi. Gross relata fundamentalmente un hecho de los habitantes de un pueblo de Jedwabne que el 10 de julio de 1941
los ciudadanos, los aldeanos polacos, encerraron en un pajar a sus vecinos judíos, mujeres y niños, y los quemaron vivos. Y nadie, absolutamente nadie, reaccionó. Obvio, la impasible mirada de los ocupantes nazis no hizo absolutamente nada para evitar esto. Según Gross, este hecho provocó que 1.600 judíos perecieran en esa aldea y solamente de las víctimas quedaron con vida 7 personas. Nunca nadie recibió un castigo por esos crímenes, hasta el día de hoy. Pero eso dice Gross respecto de vecinos. La historia muestra que el 7 de julio de 1941 en Białystok, en la comarca de Radzislaw, 1.000 judíos fueron asesinados en la plaza central, a 500 de ellos se los quemó. En Bonzo se asesinó cerca de 100. Terminada la guerra, en la comarca, en la ciudad de Kielce, en 1946, se asesinó 46 judíos, más de 200 heridos por un crimen ritual. ¿Cuál era la verdad? Había judíos que volvieron a Polonia para reclamar sus bienes, sus casas, sus campos, y se montó, se ideó un crimen ritual para terminar con el problema. Hay una documentación explícita que cerca de 200.000 judíos fueron entregados a los nazis por sus conciudadanos polacos durante la guerra. Y después de la guerra, 1.500 judíos murieron en manos polacas de diferente forma. El historiador Jan Grabowski, a mediados del año pasado, en plena pandemia, en el mes de junio, brinda una entrevista al diario Haaretz de Israel. Y en el diario Haaretz él publicita su último libro, De guardia, el papel de la policía azul en el Holocausto, en cual en ese libro él aborda el papel que le cupo a la policía azul en colaborar con los nazis en el asesinato de judíos. La policía azul, dice Grabowski, era una fuerza de 18.000 personas, eran profesionales, se habían armado previo a la guerra y existen un sinnúmero de pruebas que estos policías mataron a compañeros judíos, se apropiaron de sus bienes, ultrajaron a sus vecinos, a los artesanos, a los tenderos, y negociaron inclusive la entrega a los alemanes o no. Son los mismos policías que después van a luchar en el año 1945 en la rebelión absoluta en contra de los nazis. La pregunta es, ¿por qué esconder esto? ¿Por qué esconder todas estas pruebas? ¿Por qué no publicar todas estas pruebas? ¿Por qué no hablar si son pruebas fácticas, reconocidas, documentadas? Hay infinidad de fotos, hay infinidad de cartas, hay infinidad de testimonios. Porque con la ley vigente se pretende reescribir la historia. Se pretende negar que parte de una sociedad colaboró o fue cómplice de los nazis en el exterminio de los judíos. Se pretende ensalzar el heroísmo de los polacos, que lo hubo. Señoras, señores, miles y miles de polacos ayudaron a judíos en diferentes momentos, en la rebelión de los guetos, salvando a niños, cobijándolos en orfanatos, cambiándoles nombres y apellidos para que no puedan ser reconocidos como tales. Pero también hubieron los colaboradores, también hubieron los colaboracionistas. La norma que falsea la historia y es antesala del negacionismo pretende borrar una verdad histórica, pretende, mejor dicho,
reescribir la historia. Y aquí me quiero detener un puntito porque excede también al mero caso de Polonia. Uno de los graves problemas que aún hasta hoy en día, a más de 60 años que terminó la guerra y no fue dilucidado, es el tema del colaboracionismo. Es el último de los tabúes de la Segunda Guerra Mundial, la participación de ciudadanos y cuerpos de seguridad locales de los países ocupados que entregaron a los nazis, a los judíos para su deportación y asesinato. Francia es un excelente ejemplo. El Vichy es un excelente ejemplo. Las noches del Velódromo es un excelente ejemplo sobre los miles y miles de judíos que los franceses mandaron a la muerte para quedarse con sus bienes. La Shoah, querida gente, no podría explicarse sin la colaboración local. Esta ley pretende ocultar eso porque pretende reescribir, negar la realidad. Negar la realidad puede alentar también, sin dudas, un aumento del antisemitismo. No conocer el pasado o conocer de una manera desvirtuada el pasado, es altamente probable que se vuelva a reincidir en ideologías extremistas y xenófobas. El último punto en el cual vamos a tocar también el tema de la globalización y que me parece sumamente importante porque lo tenemos presente prácticamente en todos los continentes, es la israelización del antisemitismo. Es otra faceta. Estas facetas, estos aspectos, tienen un hilo conductor, filos vasocomunicantes que tienen implícita gran relación. Y aquí me quiero detener para explicar la relación pueblo de Israel y Estado de Israel, para entender la reacción frente a esta relación. A partir de la década del 60 del siglo XX, comenzó a desarrollarse un proceso de israelización creciente dentro de las comunidades judías de la diáspora. El Estado de Israel, de alguna manera bastante explícito, se fue transformando con los años de su existencia en el vocero del pueblo judío. No solamente Israel habla en nombre de sus ciudadanos, sino que también abarca a todos los judíos, inclusive aquellos judíos que se encuentran en aquellos extremos de deslegitimar al mismo Estado de Israel, tanto sea del mundo socialista o tanto sea del mundo ultraortodoxo, vivan donde vivan. La mutua solidaridad se fue desarrollando y fue encontrando en las sociedades en las cuales los judíos residen todas variadas críticas que sostienen que existe una concepción sionista internacional, que los judíos en la diáspora son, de alguna manera, servidores del imperialismo israelí, están a la orden del gobierno israelí y en la diáspora no hacen absolutamente nada más que identificarse y subrogarse a los designios del Estado de Israel. Esto, que fue incubándose a partir de las últimas décadas, tiene un momento de gran explosión. Nosotros todavía estamos un poquito aturdidos por estos 2 últimos años por el COVID, pero previa a la pandemia, nosotros vivíamos las ondas expansivas de guerra que había entre Israel y Hamás, el problema de la Franja de Gaza y el problema con el Estado de Israel, y esto de alguna manera se instaló, vamos a ver cómo, en Europa, y ha revivado el antisemitismo y dio al conflicto una mayor visibilidad, a este conflicto de confundir judíos e israelíes. ¿Por qué? Porque aparece
en muchos marcos sociales y en marcos políticos, una marcada incapacidad de diferenciar a los judíos entre sí. Yo siempre le pido a mis cursantes leer un viejo libro que salió en la Argentina, La mitad de la nada de Tarnopolsky, en la década del 60, en el cual Tarnopolsky intenta explicarle a un comisario qué es ser judío y cómo pueden haber diferentes facetas de la condición judía. Esto se traslada de alguna manera a nuestros días. Existe una incapacidad de diferenciar a distintas facetas del judío y distinguir a los judíos de los israelíes en sus posturas políticas. La sensación que queda es que todos los judíos quedan expuestos, independiente de sus posturas políticas. No importa en qué sector político esté activando. Para la masa, para las doctrinas populistas, el judío es una unidad per se. La propaganda extremista contra Israel facilita la fusión de islamistas radicales, anti-israelíes, y el antisemitismo clásico, el antijudaísmo, y lo vemos fielmente con lo que sucede en Europa y las infinitas manifestaciones antisemitas donde ambas fuerzas coparticipan. En síntesis, la sensación que queda es que golpear a los judíos es golpear a Israel y viceversa. Golpear a Israel es golpear a los judíos. Si yo tomo solamente el continente europeo para poder circunscribirme a un espacio y un tiempo determinado, podemos ver lo siguiente. En Europa viven alrededor de 700 millones de personas. La población judía es apenas de 1,5 millones de personas. Representa el 0,25% del total. Sin embargo, como minoría, y en algunos lugares una pequeña minoría, si lo comparo con el número de atentados, la de los judíos supera ampliamente a las principales víctimas del terrorismo. Todo alcance terrorista tiene una implicancia antijudía. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Alemania, en Berlín. El factor central de este antisemitismo es la globalización del conflicto en el Medio Oriente. Hoy, por la rapidez que nosotros tenemos en el mundo digital, el conflicto palestino-israelí no tiene lugar solamente en Israel. Tiene lugar en París, tiene lugar en Berlín, tiene lugar en Roma y se descarga toda su violencia. Un solo ejemplo, los trágicos sucesos de Charles Hebdo y su relación con el famoso restaurante Kasher. Tienen ahí una imagen clara cómo esto replica en Berlín, en ciudades alemanas, en ciudades austríacas, en Chequia. Podríamos hacer un número sin acabar, sin terminar, de hechos de terrorismo antijudío. La globalización del conflicto y la globalización del antisemitismo se potencian recíprocamente. En un mundo digitalizado, el conflicto bélico corre y no se circunscribe ya a un solo lugar y a un solo espacio. Y cuando hablamos de globalización, no podemos dejar de tocar otra verdad sumamente importante que tiene incidencia en este aspecto del antisemitismo moderno. Y es el hecho de cómo se define hoy en día Eurabia. Eurabia es la presencia en un número extraordinario en relación con la población total de una sociedad musulmana que viene del Medio Oriente, que viene del este europeo, que viene del norte de África, que viene de la África subsahariana y se instala
en Europa, con toda la problemática de minoría, con toda la problemática de pobreza que eso trae y con toda la problemática de arrastrar deudas pendientes de sus países de origen. Ejemplos. En la presente coyuntura europea, las 2/3 partes de los musulmanes residentes creen que las leyes de la Sharia son más importantes que las leyes del Estado en el cual viven. Un ejemplo, Francia. Francia tiene hoy la presencia alrededor, por ahí un poco menos últimamente por las migraciones, de cerca de 500.000 de judíos. Francia tiene hoy la presencia entre 6 y 7 millones de musulmanes. Musulmanes, hijos de musulmanes, en lo cual en la política francesa hay una demanda de permitirles vivir según sus normas, según sus leyes. Es imposible que un político francés omita semejante porcentaje de votantes en cualquier manifestación política. Es imposible. En Gran Bretaña, el 40% de los musulmanes que están radicados piden que se viva según las leyes islámicas en la zona en la cual ellos son mayoría. Y se hizo en el año 19 un interesante censo, una investigación, en la cual el 37% de ellos cree que atacar a los objetivos judíos, como sucede en el Medio Oriente, es legítimo. Es legítimo. En Francia, líderes de la hermandad musulmana han pedido vivir según Dar el Islam, o sea, vivir como musulmanes en un estado musulmán y con leyes islámicas. 7.000 yihadistas, combatientes, han viajado a Siria para luchar por el califato islámico en el Medio Oriente. El mundo ha olvidado Siria. El mundo tiene presente constantemente el conflicto entre Israel, los países árabes o Israel y los palestinos. Lo tiene siempre, lo condena continuamente. Las Naciones Unidas son un excelente receptáculo para esas condenas. No se ha escuchado lo mismo con lo que sucede en Siria. Siria vive hace una década en una guerra civil, 400.000 muertos. De un país de 14 millones de ciudadanos, más de la mitad se ha ido al exilio. 7.000 europeos, de ellos 1.000 franceses, han ido a combatir a manos, a favor, bajo las órdenes de la Jihad para crear el califato islámico, que en los últimos tiempos no se hablan, pero todavía tienen territorios autónomos en los cuales ellos luchan. Y quiero explicar la palabra califato. A diferencia de una organización política occidental, un califato no tiene fronteras. El califato es una guerra sagrada. El califato existe porque ahí existe la Sharia, la ley musulmana. A medida que se agranda o se achica, porque estás en guerra constante, ese califato se agranda. No es un tratado de fronteras internacional, es un territorio móvil. El concepto con el califato no es el concepto de Estado occidental. Gente, el proceso cuenta con el aval de ciertos dirigentes políticos de diversa extracción, quienes explotan un populismo xenófobo. Hay manifestaciones y múltiples redes sociales que realizan una apología del terrorismo y legitiman un nuevo antisemitismo bajo el pretexto de una crítica a la política israelí. Estoy uniendo el negacionismo, estoy uniendo la crisis europea, estoy uniendo la presencia musulmana y estoy uniendo el conflicto del Medio Oriente. Y el último punto, que me parece central
en esta exposición es el impacto de la Revolución Islámica de Irán, que es un factor hoy en día totalmente disolvente, porque Irán se transformó en uno de los ejes hegemónicos del Medio Oriente y representa la posición anti-israelí o antisionista más extrema e incita a la destrucción del Estado de Israel, lisa y llanamente. Ya no alcanza con la deslegitimación, no alcanza con el boicot. El camino es la destrucción. El Ayatollah Khomeini, que es fundador de la República Islámica, sostenía que el sionismo constituye la culminación de la conspiración judeo-cristiana contra el Islam y socava su misión histórica. Aquí se combinan ideologías antijudías, ideologías antisionistas de origen europeo e islámico. Señores, Irán se convirtió en el diseminador de la postura que niega la existencia de la Shoah. En el año 2005, hace 6 años atrás, se hizo en Teherán un importante congreso de negacionistas de la Shoah. Importante. Se invitaron a los principales autores, que por un tema muy especial no los cito en este tipo de exposición, a Teherán para debatir sobre la Shoah, el pretexto que la Shoah le dio a Israel y a los judíos para llenarse de dinero con las indemnizaciones, y el pretexto que le dio a Israel con el dinero de las indemnizaciones de construir un Estado. La negación del Holocausto por parte de Irán tiene como objetivo poner en tela de juicio la legitimidad del Estado de Israel, negar la historia judía y sostener que la peor tragedia de los judíos es una gran mentira. El anti-israelismo, querida gente, representa una embestida cultural perniciosa. Este es un ataque que constituye la verdadera y la profunda causa de la crisis en la cual hoy muchas de las comunidades judías en Occidente están haciendo sus paquetes y se están retirando. Testimonios comunitarios hablan de que es difícil ser judío en la diáspora en estas condiciones. Lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra. Vuelve la acusación que el pueblo judío no es, que los judíos, no son un pueblo, sino una comunidad religiosa. Y si es tal una comunidad religiosa, no les compete tener un Estado. Esto se dijo en Teherán en el 2005, y yo no puedo dejar de nombrar que en ese congreso participaron sectores de la ultraortodoxia judía, reafirmando que el pueblo judío no es una nación, sino es una comunidad religiosa que puede estar bajo cualquier tutela de cualquier gobierno. La ocupación de Palestina por parte de los judíos se inscribe en un plan satánico de las potencias dominantes del mundo, perpetrado por los británicos en el pasado y por los Estados Unidos en el presente. El objetivo, el fin, es debilitar la solidaridad del mundo islámico y sembrar la semilla de la discordia entre los musulmanes, dijo el Ayatollah Khomeini. Cierro. Algunas reflexiones y algunas conclusiones. La mayoría son tema abierto para seguir debatiendo. En estos pocos minutos no ha alcanzado para presentar otras aristas que hacen al antisemitismo moderno, otros aspectos. Pero para cerrar,
y para circunscribir algunos conceptos que hemos vertido hoy, podemos decir: el antiisraelismo constituye una variante de viejas y nuevas creencias antisemitas. Es una resignificación importante. Rechaza la idea que los judíos son un pueblo y ve una conspiración de los judíos, del sionismo y del imperialismo occidental que está íntimamente ligado a ellos. La alianza Trump-Netanyahu fue un atizador importante para estas doctrinas de la alianza del imperialismo occidental. La negación de la Shoah constituye una manifestación de antisemitismo camuflado de antisionismo. Niega la historia y toma la historia como una farsa. El planteo que los sionistas inventaron el Holocausto se apoya en la idea del antisemitismo europeo que acusa a los judíos de todo tipo de maquinaciones inescrupulosas para lograr objetivos ilegítimos y apuntan a minar la legitimidad de Israel. Injuriar a los sionistas, calificándolos de nazis, tiene como objetivo ofender los sentimientos más profundos. No hay peor cosa para un judío que se lo acuse de nazi, que se lo acuse de asesino, que se lo acuse de torturador y ponerlo a él en un pie de igualdad con estos criminales. Equiparar el sionismo con el nazismo es minimizar el alcance, es minimizar la profundidad de la brutalidad y la perversión nazi. Es funcional a la causa de los neonazis y es funcional a los antisemitas de Occidente. Comencé esta exposición diciendo: historiadores importantes, admirados, como Enzo Traverso, sostiene que el antisemitismo está declinando, que el antisemitismo de alguna manera, si bien no tiene la fortaleza ni está instalado en una potencia europea, y hoy el Estado de Israel sería un antídoto importante frente a estos desmanes, sin lugar a duda, no deberíamos tomarlos tan a la ligera este concepto de antisemitismo como algo que ha pasado, como que alguien ya no tiene vergüenza de practicarlo a tal punto que lo puede decir abiertamente, como lo decían los antisemitas a fines del 1800, donde el antisemitismo, el Judenhass, estaba de moda en Alemania y se creaban clubes antisemitas para perseguir y expulsar a los judíos de las sociedades. La historia no se repite, la historia tiene una dinámica, pero hay algo que siempre ha encontrado un antifaz, una careta, una imagen diferente. En la antigüedad era el tema religioso de los infieles, los judíos, los asesinos de Cristo. En la Edad Media eran aquellos que no se querían convertir. En la modernidad eran aquellos que no querían abandonar sus prédicas y no querían de alguna manera integrarse plenamente sin dejar su sesgo judío propio. En el siglo XX estuvieron aquellos que dinamitaron toda la vida judía habida y por haber, y hoy el antiisraelismo, el antisionismo, el negacionismo y el populismo fascistoide están a la orden del día para continuar con este hilo antijudío. Les agradezco a todos la paciencia, el tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor Krell. Y bueno, si usted por favor deja de compartir pantalla, así Ya. podemos dialogar. Profesor Krell, quiero empezar haciéndole una pregunta que creo que no tenemos una respuesta concreta. ¿Por qué
a lo largo de los siglos y en diferentes lugares del mundo se persiguió a los judíos. ¿Cuál es tu visión, tu hipótesis de lo que pasó esto en diferentes tiempos y lugares? Es difícil contestarte en un minuto, pero voy a tratar de... estás pidiendo... la respuesta tuya es un libro mío, Páginas de Odio, Historia del Antisemitismo, pero voy a tratar de ser puntual con algunas frases. El antisemitismo es una doctrina de focalizar en el exterior al enemigo que muchas veces permite aglutinar los conflictos internos. Lo hicieron los romanos, lo hizo el cristianismo, lo hicieron los estados democráticos, lo hicieron las doctrinas extremistas, el comunismo o el nazismo, y lo hizo también el liberalismo burgués, el liberalismo clásico. Una vez instalado el mal tiene la potencialidad y la fuerza de reciclarse sin necesidad de explicar términos y razones. A ver si te doy un ejemplo. Cuando Hitler hablaba al pueblo alemán en contra de los judíos, no decía nada nuevo. El pueblo alemán lo había mamado en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, que el judío es un elemento exógeno dentro de la sociedad y que la sociedad tiene el derecho de combatir. Hitler lo único que hizo, y estoy tomando un ejemplo de lo más actual, Hitler lo único que hizo fue despertar en los alemanes algo que estaba dormido, algo que estaba olvidado. No sirvió para nada que los judíos en la Primera Guerra Mundial, miles y miles de soldados judíos hayan sacrificado su vida por Alemania. Más de 15.000 soldados judíos alemanes fueron condecorados en la Primera Guerra Mundial. Y tomo el ejemplo de la guerra porque lo más importante que vos vas a sacrificar por alguien es tu vida. Vas a la guerra a morir por una patria. Vas a la guerra a morir por un país, por una familia, por un pueblo. No sirvió. No cambió. Y te estoy dando en un momento que el judío pensaba que había alcanzado la Meca. El judío había pensado en Alemania que era Deutscher überhaupt, alemán por sobre todas las cosas. Pero lo mismo ha pasado en Francia. El ejemplo lo tenés en Dreyfus. Lo mismo ha pasado en Portugal. Lo mismo ha pasado en España. O sea, es una educación que pasa de generación en generación. Y cuando vos decís judío, automáticamente entra en el imaginario colectivo una cantidad de prejuicios, una cantidad de relatos, una cantidad de conocimiento que de alguna manera, en algún momento eso sale a luz. Un brillante historiador judío israelí, Yoshua Trachtenberg, decía que el antisemitismo tiene dentro de sí un enorme estado de latencia. Hay momentos que son silenciosos, hay momentos que son callados, y vos pensás que la sociedad tranquilamente ha olvidado, ha superado, y de repente ese estado de latencia, al ver un cartelito que dice haga patria mater un judío, una violación a un cementerio, unas cruces gamadas, retrotraen al inconsciente todos esos elementos que en algún momento se mamó y se educó. Son 2000 años de educación antisemita y son 2000 años de vigencia antisemita. Y como dije en un comienzo, este antisemitismo tiene una fortaleza, por eso se la estudia per se, por eso se le investiga per se, por eso es un tema tan fascinante, porque ningún otro pueblo tiene
esta característica o este aspecto que da a entender o te permite explicar la resignificación, la reinstalación, la búsqueda de nuevos argumentos constantemente para ser exactamente la misma víctima y el mismo victimario. Déjame preguntarte, ¿por qué revisionistas, negacionistas y antisemitas como David Irving lograron una gran repercusión en los medios y vendieron miles y miles de libros? Sin lugar a duda, porque cuando vos relativizás el pasado, reescribís el pasado, no hubo víctimas, porque con los negacionistas lo que vos lográs es que no solamente que se ignore, sino que se niegue la historia judía. Que se niegue de qué se quejan los judíos, qué inventaron los judíos. Que la Shoah se transforma en una fantasía, en una exageración, que el judío le gusta victimizarse y como se victimiza, va a conseguir plata como víctima, va a conseguir indemnizaciones, el Estado judío va a poder construirse. Negar la historia, negar la realidad, es liberar a los culpables. Te doy un ejemplo, Simón. Cuando estaba terminando y uso la Segunda Guerra Mundial, no me quiero ir para el pasado, porque para no dispersarme. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes preocupaciones de la Wehrmacht, de la SS y de todos los grupos criminales nazis era borrar testimonios. Borrar testimonios, quemar bitácoras, quemar documentos, incendiar los campos, desenterrar cadáveres y quemarlos para que no quede testimonio. ¿Por qué? Porque si el testimonio aparecía, sabía que los iban a juzgar y los iban a matar. Cuando terminó la guerra, los primeros negacionistas fueron los mismos alemanes, que empezaron a decir, señor, yo no hice nada. Toma el ejemplo del juicio de Eichmann. Eichmann dice en el juicio, señor, yo no soy criminal. Yo soy una maquinita, soy un tornillito en una maquinita, solamente firmé un papel, pasó un papel, yo no tengo las manos manchadas de sangre. O sea, si no hay muertos y no hay víctimas, no hay crímenes y no hay culpables. Ese es el foco del negacionismo. Y si no hay víctimas y si no hay culpables, hay antisemitismo, porque el antisemitismo se fortalece de esta manera al negar el pasado histórico. Yehuda, sin lugar a duda, muchos polacos fueron cómplices de los nazis y asesinaron a miles y miles de judíos y les robaron sus propiedades. Pero Correcto. paralelamente a esto, de las 24.000 personas declarados justos entre las naciones, más del 25% eran polacos. Fueron Sí, una señor. minoría, pero bueno, vale la pena reconocer su valor. La Sin pregunta lugar a duda. La pregunta es, más allá del rol de las personas polacas, ¿es importante hablar de las acciones de los estados y las organizaciones como el gobierno, el ejército y la policía polaca en complicidad con el nazismo? ¿Hay algo que se puede hacer para visibilizar esto? ¿Hubo o hay algún movimiento judío para visibilizar esta terrible complicidad? La terrible complicidad a mí me parece sumamente importante que determinados historiadores que lamentablemente por escribir lo que escriben no pueden vivir en Polonia, viven en Estados Unidos, ahí son profesores de cátedra, y ellos visibilizan las atrocidades cometidas. Lo dije en mi exposición, es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente. No
gusta buscar en las diferentes sociedades europeas los cómplices. Y hubieron muchos cómplices. No es popular. Buscar a cómplices no consigue votos. Muchas veces los cómplices son amigos del partido. Muchas veces los cómplices hicieron fortuna gracias a los judíos y aportan a esos partidos. O tienen sus bancos, o tienen sus residencias. Es muy complicado. Es un tema tabú. Es un tema tabú. En Francia es un tema tabú. En Austria es un tema tabú. En la misma Alemania es un tema tabú. Es muy, muy, muy difícil. Muchos de los cómplices fueron a trabajar a las grandes potencias. Muchos de los colaboradores te los vas a encontrar científicos en Estados Unidos, en la Argentina, en Europa, en Inglaterra, en la Unión Soviética, en muchos colaboradores. Es un tema sumamente difícil. Por eso, la historia es la única herramienta que queda o que hay para decir la verdad histórica. La lucha prácticamente del historiador es tratar de defender lo que se llama el hecho histórico, la prueba histórica. Y nosotros tenemos un problema importante que ya lo estamos sintiendo. Por la avanzada edad, los Sheirita Pleitá, los refugiados de la guerra, los que han quedado con vida de la guerra por su edad, se están yendo, están desapareciendo. Entonces el testimonio oral va a escasear, el testimonio vivo va a escasear. Y lo que no tenemos que permitir, nosotros, hombres de la historia, es que estos hechos sean solamente un apéndice, una línea, una postilla de pie de página. Porque si esto llega a ser una postilla de pie de página, corremos el riesgo de que la Shoah sea muy olvidada o dejada en un lugar secundario. Hitler, en el año 1939, en un impresionante discurso que le hace a su plana mayor del ejército previa a la invasión a Polonia, él le dice lo que hay que hacer con los Untermenschen, con los infrahumanos, con los polacos, con los rusos, con los judíos, y termina una oración diciendo, como pasó con Armenia, ¿alguien se acuerda hoy lo que pasó con el pueblo armenio? De la misma manera, en el futuro, nadie se va a acordar lo que pasó con los judíos. Yehuda, ¿cuál es el rol que cumplen las redes sociales en la difusión del antisemitismo? ¿Qué podemos hacer para limitarlos? Fundamentalmente, ubicarlos y condenarlos. Vos sabés que en las redes sociales hay infinitas leyes internacionales de las Naciones Unidas y locales de diferentes países que condenan la negación de la Shoah. Hoy la negación de la Shoah es ley. Es ley. Es ley en el Foro de las Naciones Unidas. Hay una definición de antisemitismo de la Asociación Internacional del Holocausto, en la cual se dice que el negar el Holocausto es delito. Es delito punible. Y hay que denunciarlos. No se debe permitir, hablo desde el punto de vista institucional, dejar pasar por alto o omitir agresiones, banalizaciones, misiaduras que se escuchan por radio y televisión y nosotros lo podemos ver varios días. En los últimos días hemos visto acusar a determinados judíos de nuestra comunidad desde el punto de vista social, político y económico, gratuitamente, sin ninguna prueba, llamándolos judíos de mierda, literal, y eso salió en todos los medios y eso se multiplicó
en canales de televisión. Hay que focalizarlos y hay que hacer una explicación fundamental con nuestros jóvenes. La solución en la educación no es pasear o mandar a los jóvenes a investigar por Internet. Hay que mandarlos a hacer algo puntual en Internet. Hay que mandarlos a ciertos portales puntuales. El material antisemita que hoy hay en Internet resulta obsceno, resulta pornográfico, y para muchas personas, adultas inclusive, que no tienen ningún tipo de formación o tienen algún tipo de desconocimiento, tienen terribles influencias. Pero no son tan terribles. Bueno, lo dijo, es un exabrupto. Se le pasó, se le chispoteó, se le escapó. No, no, no. Es demasiado serio. Es demasiado serio. Eso alimenta. Eso decía Trachtenberg, entra como entra en un disco rígido, que en el momento menos deseable sale a la luz. Vos verás de que la pregunta que te hice recién es el adelanto de lo que te iba a preguntar ahora. Vamos a lo que pasó en la Argentina con el tema de los tuits antisemitas de Alberto Samid. Sí. Twitter no bloqueó el mensaje, el INADI no actuó, no hay una acción fuerte de la DAIA. ¿Por qué hay tanta pasividad? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque nosotros tenemos, y voy a decir algo muy polémico y no tenemos el tiempo de discutirlo. Nosotros tenemos instalado en nuestro país un relato determinado. Toda aquella persona que anda bien con ese relato nunca va a ser condenada. Toda persona que no pertenece a ese relato va a ser condenada. Y decime una cosa. Es de una gravedad terrible lo que te digo. Sí, claro. O sea, Claro. es de una gravedad terrible. Si sos de los míos, no sos xenófobo, no sos misógeno, no sos antisemita. Si sos de los otros, sí. ¿Crees que algunos países han usado la pandemia, el COVID, como excusa para el antisemitismo? Simón, no quiero decirte que he dado 3 charlas sobre antisemitismo y pandemia. Hay una íntima relación. Si vos vieses el año pasado la difusión de la propaganda antisemita por Internet, en comparar al COVID con el pueblo judío y con el Estado de Israel, así como mata uno, matan los otros, si entras hay una profusa publicidad. Ahora, cuidado, desde los tiempos de la cristiandad en el medioevo, todas las pestes, todas las pandemias estaban íntimamente ligadas con los crímenes rituales de los judíos, con el envenenamiento de las aguas de los judíos, con la extorsión que hacían los judíos de las iglesias, con la ruptura de los panes hacimos de las iglesias, con brujerías que hacían los judíos para matar cristianos. Eso es vigente en ciertos sectores hasta hoy en día. Por supuesto, en lugar de judíos, reemplázalo por Estado de Israel. Yehuda, tengo infinidad de preguntas para hacerte, pero se nos va el tiempo y quiero hacerte la última pregunta. Y después, si vos querés hacer un cierre. ¿Por qué tantos intelectuales e incluso universidades adhieren al movimiento BDS Boicot y Desinversión en Israel? Porque está instalado. BDS es el éxito del antisemitismo moderno. BDS es el éxito del antisemitismo moderno que está instalado no solamente en intelectuales, no solamente en académicos, sino también en estados. Hay estados que siguen las líneas del boicot anti-israelí, porque para ellos Israel es un país genocida,
es un país imperial, es un país que oprime al mundo árabe y en especial al pueblo palestino, y BDS se transformó en una plataforma política, porque esa plataforma también política incurre en uno de los errores reiterados. Banaliza al Estado, deslegitima al Estado y le niega también derecho a la existencia, por más que camufle que el Estado de Israel puede vivir junto con el mundo palestino, que si bien es correcto, es deseable y así está establecido, la negación del derecho de Israel a la existencia en BDS es desacerbado. Yehuda, te agradezco muchísimo tu disertación. Podríamos quedarnos charlando horas sobre el tema, pero bueno, el tiempo es corto y no podemos seguir. Si querés hacer algún cierre, por favor. Decir dos palabritas. Primero, agradecer a esta presencia masiva de gente. Sé que hay gente de muchos países, por colegas y amigos que me han enviado saludos y que nos van a acompañar en esta presentación. A ellos les agradezco muchísimo. Sé que hay gente que se quedó pasada las medianoche en Israel para acompañarnos en esta locución. A ellos, muchísimas gracias a todos, desde el Pacífico hasta el mar Índico, hasta el Océano Índico, podemos decir. Y fundamentalmente, darle las gracias a todos por la paciencia, la presencia y las preguntas que te han enviado. Sé que muchas han quedado en el tintero, pero a todos les agradezco mucho, como dicen los chicos, el aguante. No, muchas gracias a vos, Yehuda, en nombre de Amigos por Israel. La verdad que sin duda vamos a concretar para más adelante alguna otra charla porque es un gusto escucharte. Y Muchas gracias. quiero decirles a todos los Amigos por Israel que esta charla de Yehuda a partir de mañana está lista para verse en nuestra página web www.amigosporisrael.com.ar. En la sección videos está toda la conferencia del profesor Krell. Y quiero invitarlos para el lunes próximo, que vamos a hablar sobre bioética judía, aportes en la pandemia del COVID-19, a cargo del doctor Fischer Slagen. Que tengan una buena semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y nuevamente, profesor Krell, gracias por su colaboración. Gracias a todos ustedes. Un gusto.